tardes, también buenas noches y bienvenidos a todos nuestros queridos egresados y amigos del ITAM aquí presentes esta noche. Tengo mucho que agradecer, pero sobre todo a nuestros asistentes que están aquí, que son muy distinguidos y que además admiramos mucho. Así que tenemos la fortuna no solamente de contar con una comunidad de egresados distinguidas, sino también de amigos como hoy que nos acompañan para exponer sus puntos de vista como líderes de opinión. En este momento quisiera presentar a nuestra primera participante, Marcela Barreiro. Ella es presidenta y CEO de Daimler Chrysler Trucks México. Marcela Barreiro ha sido recién nombrada como presidenta y directora general de Daimler Trucks México. Es la primera mujer en el puesto dentro de la compañía. Anteriormente fue directora de Recursos Humanos, donde dejó huella como con una fuerte impulsora de la diversidad, equidad e inclusión dentro de la organización y de la industria, estando a cargo de una fuerza laboral de alrededor de 8,000 colaboradores en México en sus diferentes localidades, 2 plantas de manufactura y otras 5 regiones en el país. La combinación de su experiencia en Daimler Trucks, así como su conocimiento del negocio y su gran liderazgo, resulta ideal para dirigir el rumbo de la organización en México y llevarla a nuevos horizontes. Bajo su dirección en recursos humanos, Daimler Trucks México en manufacturera obtuvo el reconocimiento del primer lugar en Great Place to Work en 2020. De igual forma, el programa de bienestar físico y emocional recibió un conocimiento por su éxito dentro y fuera de la organización por el Wellness Council de México. Ingresó a Daimler Trucks México en 2008 al área legal, donde después de 5 años fue promovida a directora de Asuntos Jurídicos y secretario México, puesto que desempeñó durante 6 años antes de su movimiento a recursos humanos. Con poco más de 13 años en Daimler, los logros individuales de Marcela fueron también reconocidos en el 2020 al ser incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas en los negocios por la revista Expansión. Bienvenida, Marcela, y te agradecemos muchísimo tu tiempo esta noche. También nos acompaña Francisco González, ex ITAM, quien es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Él ha fungido como director general de Bancomex, director general de ProMéxico, embajador de México en Alemania, fundador de Biotecnología y Nutrición, fundador de Science Med y fundador de Bratis. Ha sido presidente del Comité Empresarial México-Panamá y vicepresidente de Promoción e Inversión Sudamérica del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y es miembro del Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico de APA. Muy bienvenido, Francisco, y te agradecemos tu presencia esta noche. También hoy como moderador, es un gusto que nos acompañe Roberto Nicolás Vázquez, quien funge como cónsul titular de México en Detroit. Dentro de sus logros, ha sido cónsul adscrito en Orlando, además de que ha sido coordinador para asuntos políticos de América del Norte desde octubre del 2020. Fue director para asuntos políticos también de Estados Unidos en 2017 a 2020 y además ha tenido una atención específica al seguimiento a la relación política bilateral con Estados Unidos. Ha sido el cónsul adscrito en Orlando y ha trabajado como cónsul de protección en el Consulado de México en Dallas. Estamos muy orgullosos de que nuestros amigos del ITAM y nuestros egresados estén hoy para darnos una plática muy interesante que espero sea del agrado de todos nuestros asistentes. Sin más, comenzamos. Gracias, Ana Karina. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Solamente para dar una breve radiografía de la importancia de la relación que hay entre México y Michigan y la importancia de la industria automotriz para México. Todo el comercio que tiene México con el estado de Michigan se compone de alrededor de $62,000 millones anuales.
Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad es más grande que el comercio que tiene todo Estados Unidos con España y con Turquía juntos. Es realmente enorme esta cantidad de comercio que hay. Si los estados de Estados Unidos fueran países, México evidentemente tendría como primer socio comercial a Canadá, segundo socio comercial sería Texas y el tercero sería Michigan. No Nueva York, no Illinois, sería justamente este estado, y todo por la industria automotriz. Todos los empleos que genera la industria automotriz de América del Norte con México y Canadá en cada uno de nuestros países es enorme. Entonces, pues bueno, toda esa importancia que se le da y que tiene la industria automotriz, obviamente está en el radar del gobierno de México, y por lo tanto hay que tener un especial cuidado en mantener y seguir explorando todas aquellas formas de negocios que pueda tener la industria automotriz y todos los involucrados que hay en ella. Sin más, pues bueno, nos tomamos la libertad de platicar con los panelistas un poco antes de por dónde debería ir la discusión. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y ellos irán contestando estas. Nos comentaban también que si alguien tiene alguna pregunta, la pueden plantear. Bueno, entonces continúo con la primera pregunta. Sería, de acuerdo con Autoforecast Solutions, la primera semana de mayo, 75,300 vehículos fueron eliminados de los planes de producción alrededor del mundo por la escasez de microchips, la mayoría de estos en América del Norte, con un recorte aproximado de 34,800 unidades. ¿Cómo afecta este problema a la industria en México en general y cuáles son las posibles soluciones en el corto y mediano plazo? Los dejo con el foro. Si gustan, por favor, plantear o empezar la discusión sobre este tema. Con mucho gusto. Marcela, por favor, si gustas empezar. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me gustaría empezar primero agradeciendo al ITAM, ¿no?, por esta invitación, y agradecerle también a todos los que nos acompañan, y especialmente, bueno, a Roberto y a Francisco. Me gustaría también hacer un par de aclaraciones que creo que va a ser muy, muy interesante escuchar. Cuando me presentaba ahorita Ana Karina, y eso nos está pasando mucho desde hace muchísimos años en Daimler, siempre dicen Daimler, Chrysler, y ya no somos Chrysler. Desde hace 15 años. Entonces, nada más para aclarar que Daimler tiene las marcas de Mercedes-Benz y de Freightliner, y en mi caso, y por eso voy a hablar con esta distinción, yo soy CEO y presidente de la marca Freightliner, que se ve aquí, los tractocamiones, y es de vehículos comerciales pesados, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que seguramente nos compartirá ahorita Francisco, que es más relacionado con la industria de autos, en nuestro caso, los números y las cifras cambian considerablemente por ser, por supuesto, otro segmento. Y lo relevante para nosotros aquí es que, aun cuando claro que hemos tenido una afectación natural dentro de la escasez de los microchips, que esto no es, digamos, solamente limitado a la industria automotriz, sino a muchas otras industrias. Lo que sucedió con los tractocamiones, y bueno, que para nosotros todas las mercancías que recibimos y que consumimos en nuestra casa, en su gran mayoría llegan por un tractocamión. Entonces fuimos considerados una industria esencial, y por ello el cambio en cuanto a la afectación y los números, ¿no? Nosotros no paramos en cuanto a producción, no paramos en cuanto a pues estar trabajando en nuestros puntos de ventas, porque no podíamos dejar a las personas sin los productos básicos, incluso algunos otros no tan básicos, que también se mueven con nuestros tractocamiones. Entonces, bueno, en ese sentido, sí hubo un abasto para que pudiéramos responder. Sin embargo, cuando pasó el primer año, empezamos a ver ya esta afectación un poco más clara. Y lo que más bien ha sucedido es que lo que va a retrasar es el tema de una renovación vehicular.
y los clientes que normalmente tienen planes de renovación vehicular más seguido, digamos, o con un plan a mediano o corto plazo, están teniendo que extender un poquito. Esto, claro que hay un impacto al país, porque de repente vemos flotas que ya tienen una antigüedad de 20 años, y eso pues no es algo adecuado, digamos, para el país y pues, para los temas de sustentabilidad. Lo que sí también es muy importante decir es que lo que nosotros hicimos y lo que Freightliner siempre ha estado muy enfocado es a la innovación en cuanto a tecnología, y entonces toda esa parte de recabar datos dentro del vehículo, de nuestros tractocamiones, de evitar accidentes, de ayudar a los mismos operadores a manejarlos, eso hace mucho más fácil, digamos, el acceso a este tipo de, bueno, de la marca, es lo que atrae, digamos, a los consumidores. Y entonces nosotros lo que nos enfocamos ahorita es en tratar de ayudar desde otra perspectiva, ¿no? Y dice aquí un poco como qué soluciones vemos al corto o al mediano plazo de no poder renovar, pues son estas tecnologías que estamos implementando en nuestros tractocamiones para que puedan, digamos, los tractos alargar un poquito su vida útil, ¿no? Y que no haya ese problema de tener que sustituirlos tan pronto. Y otra de las soluciones que vemos y que se están trabajando dentro de la empresa, junto con nuestros corporativos en Estados Unidos y en Alemania, es buscar la proveeduría, digamos, mucho más cercana a nuestros países, pudiera ser en nuestro propio continente, incluso en nuestros países, en México se habla mucho de ello, y no tanto en Asia, que es en general de donde viene, porque además hemos visto la logística, lo que no solamente que ha aumentado mucho en cuanto a precios, sino que también se ha habido imposibilitada de surtir los productos que se requieren. Entonces son básicamente las soluciones que les estamos tratando de dar a nuestros clientes en el sentido de poder seguir manteniendo sus unidades rodando y que no necesariamente haya un desabasto como tal, ¿no? Por supuesto hay mucho más demanda de la que podemos nosotros en este momento atender, pero sabemos que también va a ser paulatino y que en cuanto se puedan ir resolviendo este tipo de problemas, pues vamos a estar también listos para poder dar los vehículos que se requieren. Listo, Francisco, no sé si tú nos quieres compartir. Muchas gracias, con mucho gusto. Empiezo con la parte de semiconductores y voy a acabar igual que tú con la parte de nearshoring, reshoring. En la parte de semiconductores y este monto del cual comentas, de los 75,300 vehículos que fueron eliminados, lo vamos a poner en contexto en Norteamérica, porque somos una cadena muy bien integrada, como bien comentabas al principio también, Roberto. En Norteamérica se produjeron entre enero y junio de 2022 7.2 millones de vehículos. O sea, sí es importante la reducción de 75,300 por semiconductores, pero no impacta a final de cuentas de forma dramática a la cadena ni tampoco a la producción. Cualquier rebaja es malo, no nos gusta, por supuesto, queremos tener más y más, pero dimensionándolo no es tan fuerte. Pero lo curioso es que por esta parte de semiconductores tenemos impactos distintos. El año 2021 sí fue mucho más dramático. Tuvimos un impacto de 2,459,000 vehículos, de los cuales el 60% los absorbió Estados Unidos, México el 25% y Canadá el 16%. Este año absorbemos, significa dejamos de producir 23% del monto comentado, es mucho menor. Sigue en los primeros 2 trimestres del año, un monto importante, pero esperamos que ya se vaya emparejando para el año que viene. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos y los pronósticos que tenemos? Pues de todos modos un crecimiento interesante, un crecimiento que va a ser básicamente en todo lo que es autopartes. Como comentario, este año esperamos ya sobrepasar los números pre-COVID, y también comento, no nada más producimos para autos ligeros, producimos también para trucks, camiones de pasajeros y motocicletas. Entonces estamos en todo el ramo en cuestión de tamaño de vehículo, y también estamos en todo tipo de vehículo. Combustión interna, tenemos híbridos, tenemos eléctrico-electrónicos. Entonces, en ese sentido, todo lo que viene siendo autopartes
viene creciendo. Tenemos cerca de 100,000 millones de producción y cerca de 85,000 millones de exportaciones. Puedo dar los números exactos, por supuesto, si quieren. Les puedo mandar una presentación para que la tengan. Pero el crecimiento que estamos viendo que se va a dar este año ya deja atrás la problemática de COVID, por un lado. Por otro lado, sigue creciendo lo que tenemos en forecast para los siguientes años. Nuestro pronóstico es seguir con un crecimiento de alrededor de entre 2 y 3%. Este año vamos a tener un crecimiento de 7%. Y no nada más es un crecimiento en México. La parte de producción de las partes, recuerden que es partes físicas, partes software, está creciendo en Norteamérica, también en Canadá, también en Estados Unidos de forma muy importante. Entonces, en todo lo relacionado a autopartes viene creciendo. Tenemos un rezago, un backlog importante en cuanto a compra de vehículos. Si ustedes quieren comprar hoy en día el vehículo que sea, tarda. La idea es que todo esto significa que hay una demanda creciente, a pesar de la crisis, a pesar de muchos pesares, pero está funcionando. Y disculpen los saludos aquí, estoy en el lounge de Lufthansa, estoy a punto de salir a Londres a la negociación del Tratado de Libre Comercio con Reino Unido. Y llegaron unos vecinos en este momento. Les dejo que continúen, por favor. Gracias, Marcela, gracias, Francisco. No te preocupes, son los gajes del oficio. Si gustan, podría pasar a una segunda pregunta sobre la industria automotriz que está dando un vuelco hacia los autos eléctricos en general. Y esto, pues, en gran parte es impulsada por los subsidios en Estados Unidos. ¿Cómo México está contemplado en estos planes de transformación de la industria automotriz de todos los tamaños, ¿no? ¿Qué pasará con los socios de la industria automotriz que prevén partes para automóviles de combustión interna que son empresas mexicanas que están comprometidas con esta industria? ¿Cómo ven el futuro en cuanto a esto de los vehículos y si México está preparado para ello? Te dejo la palabra, Marcela. Sí, claro. Mira, justo mi back lo puse con uno de nuestros eléctricos. Este tractocamión es eléctrico. Insisto, y voy a volver a hacer la aclaración que es diferente nuestro segmento, ¿no? Por ser de tractocamiones. Pero este año y en Freightliner empieza la producción ya en las plantas de Estados Unidos de nuestros tractocamiones eléctricos. Ya existen, por supuesto, más de millones de millas de pruebas con estos demos. No es un eléctrico que apenas está saliendo, sino ya se ha aprobado. Y empieza la producción en Portland, que es donde está nuestro headquarters de Freightliner, y empiezan o sea, obviamente, pues sí tenemos que hacer una distinción con nuestro país, ¿no? La infraestructura dentro de México, lo sabemos, no estamos todavía preparados, especialmente en un tema de tractocamiones que para recargarlos de una forma eléctrica, pues implica mucho más baterías y mucho más tiempo que un auto. Entonces ahorita Francisco nos lo explicará y creo que esa dualidad lo hace interesante. Y bueno, en Estados Unidos y en Europa empezaremos a ver mucho más ya en circulación estos tractocamiones eléctricos, porque ya cuentan con mucho más infraestructura que el mismo gobierno ha aportado. En México tardará un poco más, pero eso no quiere decir que no estamos haciendo algo por llegar ahí con mucho más rapidez de la que sentarnos a esperar, ¿no? Y un poco les explico. Lo que estamos viendo en México, trabajando junto con nuestra empresa en Estados Unidos, es entendemos que no va a haber esa infraestructura al mismo ritmo, y entonces tenemos que buscar socios y proveedores intermedios, o sea, digamos, terceras partes, para buscar, las soluciones, la intermedia, no los proveedores, buscar proveedores que nos ayuden a encontrar estas soluciones intermedias, en la que no necesariamente ya tenemos al 100% el eléctrico producido, digamos, como en nuestras plantas y que llegue a México, sino algún proveedor que nos ayude con esta parte de las baterías, que nos ayude con
con a lo mejor poner dentro de algunos clientes principales que por supuesto tienen los recursos para invertir en algunas estaciones para poder hacer esas recargas, que no necesariamente va a aplicar a todos nuestros clientes en todos los estados de la República Mexicana. Entonces vamos a ir haciendo paulatinamente a lo mejor ciertas rutas más cortas que permitan que pues el tractocamión eléctrico pueda llegar a su destino, ¿no? Entonces esto es un proceso en el que estamos trabajando y obviamente tener también los demos que nos mandarán de Estados Unidos para que nosotros los empecemos a probar con nuestros clientes aquí y a su vez podamos hacer ese trabajo de lobbying con nuestro gobierno para poder ir viendo hacia dónde necesitamos que nos estén apoyando como país, me refiero, ¿no? Para tener obviamente pues este tipo de vehículos que sustituyan al combustible y que también pues sean a largo plazo pues una inversión dentro de México que se refleje dentro del medio ambiente y lo que todos nosotros estamos enfocados y que además esto es una iniciativa mundial y que México pues claro que es parte y quiere ser parte. Y lo que nosotros vemos, bueno, también es que justamente estos vehículos tienen unas nuevas tecnologías que nos van a ayudar a que los mismos operadores pudieran manejar de una forma más segura, pero además más fácil. O sea, los tractocamiones, como normalmente los pensamos, es como hace muchos años, y varios, todavía existen muchos de ellos, con muchos cambios, 18 cambios. Y ahora ya son automáticos, ya podemos manejar un tractocamión como si fuera un coche, por supuesto con dimensiones mucho más grandes, con la responsabilidad de una carga que traes en la caja atrás, pero de cualquier manera es mucho más sencillo de hacerlo. Y eso también pues implica que sean más ligeros, implica que pueden moverse de una mejor manera y que también busquemos pues lo que cada uno de nuestros clientes necesitan con diferentes productos. Ahí está el ejemplo de nuestro Cascadia, pero es el tractocamión más grande, pero también tenemos, dependiendo del sector, unos más pequeños que a lo mejor pudiéramos ir no a lo mejor, vamos a ir introduciendo en México de una manera más rápida por ser precisamente más ligeros, más pequeños, y eso nos vaya a permitir pues que empecemos a hacer esas aplicaciones dentro de nuestros productos para que logremos, por ejemplo, con los de la última milla, que es lo que se ha explorado mucho en esta época de pandemia, en la que quizá no necesitas un tractocamión tan grande, sino vehículos sí de carga, pero más ligeros que puedan moverse dentro de comunidades o ciudades más pequeñas o pueblitos en los que tengan que llegar las mercancías, ¿no? Entonces, no vemos la electrificación, sin duda es el futuro y es el hoy, no ya no el futuro, sino lo de hoy, pero digo de futuro en México para que ya sea algo, digamos, constante, ¿no? Pero vamos a empezar a ver esto en el siguiente año, por lo menos con nuestra marca, en algunos casos con ciertos clientes y con algunos demos. Entonces, ahí más o menos es donde estamos viendo nuestros esfuerzos con proveedores y justamente también locales para poder encontrar soluciones reales y que los clientes que tienden a ser pioneros en esto y que les gusta también y bueno, que parte de su misión y sus objetivos y como propósito que también tenemos en Daimler es cuidar y ser parte proactiva de la sustentabilidad y del medio ambiente, sean los que le inviertan, porque por supuesto pues tiene que haber una inversión económica importante. Gracias, Marcela. Francisco, adelante. Con mucho gusto. Bueno, nosotros estamos apostando fuertemente a la electrificación. Y aquí quiero abrir primero el tema de hoy, de electrificación, como se considera. Este año se van a producir en Norteamérica 190,000 vehículos, 190,000 unidades electrificadas, EVs. Estamos esperando que en 7 años sean 2,300,000. No son muchas, necesitamos producir mucho más para poder empezar a sustituir el parque vehicular. Pero como comentaba Marcela, se tiene en la parte de trucks una antigüedad en México de 23 años, en la parte de automóviles de 15 años. Y esto pues no facilita la situación. Pero lo que sí se puede decir que es un hecho, estamos enfocados a esta transición. Va a tardar un poco más que en países europeos o que en países asiáticos, algunos de ellos, pero estamos toda la proveeduría mexicana
está haciendo transiciones. Hoy en día es una cuestión virtuosa porque pues tienes que vender el vehículo de combustión interna con motor de combustión interna y tienes que también vender el motor eléctrico. Esto te amplía una situación, estás vendiendo dos motores, dobles piezas y demás. Entonces, este boom para la parte de todo lo que corresponde al sector, o sea, las autopartes, es maravilloso. Está creciendo, está funcionando muy bien. Pero hay que tener también perspectiva del futuro. ¿Qué significa tener vehículos electrificados? Pues que la problemática es que pues, el combustóleo no ayudaría mucho a la contaminación. Si yo voy a cargar mi coche con electricidad de combustóleo, pues no ayuda. Pero también pensando que no nada más es la electrificación, cuando pensamos en ello, pensamos en litio nada más. Pensamos en las baterías de litio. Bueno, está el hidrógeno verde. Es otro tipo de combustión, pero es electrificación también. Entonces, son temas que irán evolucionando, que iremos viendo ejemplos interesantes, pero poco a poco vamos transicionando nuestros procesos. Concretamente, los miembros de la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes están produciendo y están hoy en día abriendo plantas en Monterrey, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, en muchas partes en Chihuahua que tienen ya componentes importantes para la cadena de electrificación. No estamos con baterías de litio, definitivamente, pero todos los alrededores, todas las partes cercanas, desde conectores necesarios, desde cadena de enfriamiento. Les podría hablar de muchas cosas técnicas, tanques que almacenen fluidos de enfriamiento en sistemas de gestión térmica, o la parte de desarrollar operaciones de chapa y galvanoplastía específica, puede poder potenciar precisamente esta gestión térmica que requieren los vehículos eléctricos, la manufactura de precisión de componentes del tren de potencial eléctrico. Todos los proveedores mexicanos están viendo ya la evolución. Obviamente esto es intensivo en capital. Hay que traer procesos, hay que traer nuevas tecnologías, hay que comprar nueva maquinaria, pero todo esto cuesta y se requieren financiamientos. Entonces, sí está creciendo la industria, sí está creciendo el sector, pero necesitamos un financiamiento mucho más fuerte en la parte de financiamiento. Muchas gracias, Francisco. Veo que están poniendo los asistentes a la reunión varias preguntas. ¿Les molestaría si tomo un par de ellas antes de que continuemos con la discusión? ¿Les parece bien? Adelante. Sí, perfecto. Con mucho gusto. Miren, tengo por aquí una pregunta que dice, ¿qué implicaciones sobre los incrementos en los distintos insumos ha estado impactando y si es mejor hacer negociaciones por commodities que caso por caso? Sobre todo porque muchas decisiones de estos ajustes se toman en las oficinas centrales aquí en Michigan. Esa es una de las preguntas. Otra dice, hola Francisco, una pregunta. Comentas que en cuanto a producción se está restableciendo, incluso creciendo, pero en cuanto a precio de dichas refacciones, ¿tendrán aumento? Y si es así, ¿de cuánto? Una más, si me permiten, dice, ¿en qué año estiman que los trucks, Marcela, los trucks eléctricos comenzarán a operar en México de forma sustentable? Se las dejo, Marcela, adelante. Bueno, pues si quieres empiezo con, no sé, empiezo con esta última que fue más directa y luego si quieres pues es más fácil que Francisco y a lo mejor también aporto un poco en un par de ellas. Que sea sustentable lo vemos un poquito más a mediano plazo, no lo vemos antes de 5 o 6 años. Ya hay una desesperación por tenerlos, pero ciertamente no estamos como país todavía listos para ello. Sería, es más o menos un aproximado el que estamos viendo como 5 o 6 años suena mucho, pero sí pudiera ser el tiempo que nos tardemos, pero por eso a partir del siguiente año vamos a empezar a hacer estas pruebas con terceras partes que a lo mejor nos puedan permitir agilizar un poco esto, ¿no? Y también dependerá mucho de la reacción de nuestro gobierno y del apoyo que se reciba en cuanto a infraestructura, porque sabemos que pues eso no solamente es trabajo del gobierno, pero tampoco solo es trabajo de las empresas, sino es como un todo en que nos tenemos que ir apoyando con asociaciones, con las cámaras, y se está trabajando fuertemente con todos ellos.
precisamente pues para identificar qué parte va aportando cada quien. Obviamente hay plazos que están mundialmente pactados, ¿no? Si en 2030 ya no va a haber absolutamente ningún vehículo de combustible, etcétera, bueno, pues son plazos más largos, porque por supuesto, pues estás hablando de todo el mundo, pero en México lo estamos viendo no menos de 5 años para que pudiera ser ya algo que sea sustentable y que se empiece a permear y que ya empiece a impactar. Bien. Bueno, pues las malas noticias es que sí está subiendo todo. El litio subió 69%, el paladio 17%, el aluminio 11%, el hierro 18%, ha bajado cobre y platino marginalmente 0.2%, pero el mix nada más de diciembre a abril tiene un mix de 70% más alto. Para los productores de autopartes tienen un ajuste negociado con los productores de autos, con los ensambladores, donde se refleja el precio precisamente con el costo de materia prima. Pero para el consumidor, las noticias son de que sí, se van a incrementar los costos. Esta invasión a Ucrania ha traído precios más altos, específicamente en paladio y hierro, pero en otros más también. Y también la situación, había prometido hablar de nearshoring y reshoring, de los transportes. Un contenedor que costaba 3.000, 4.000 euros desde desde Rotterdam para México, o unos $5.000 desde Shanghai a México, pues se han subido a niveles de 20, 25.000. Todo esto impacta en los costos, todo esto impacta en el producto en México, todo esto impacta a final de cuentas en el precio de las refacciones, de los coches y de todo lo que venden. Entonces sí vienen impactos importantes. No necesariamente son desde el punto de vista inflacionario, porque no es continuo el aumento de precios, esperamos. Es una cuestión de un brinco y un nuevo posicionamiento a unos nuevos niveles, de acuerdo a la oferta que se puede contar, ya sea de paladio y hierro por implicaciones de la guerra, o ya sea de litio por la demanda que está creciendo para la parte de las baterías. Entonces sí se tiene un impacto importante en lo que son materias primas, sí se tiene un impacto importante en lo que es la parte logística también, y un impacto todavía que está por resolverse viene siendo la parte de integración regional. El mundo está desechando mucho la parte global, y la parte regional, como es el caso del NAFTA, del USMCA, está trayendo tensiones porque se requiere más integración y más porcentaje en la región. Y, perdón, me gustaría nada más hacer un comentario al respecto. No repito lo que dice Francisco, porque en efecto, pues sí, la mala noticia es que por supuesto todo ha subido de precios, y por lo tanto pues se hace el efecto dominó natural en el que nuestros productos también suben de precio, ¿no? No es una noticia que a nuestros clientes les gusta escuchar, pero es una realidad en la que pues tenemos que replicarlo. Y en nuestro caso, también como para hacerles un poquito, digamos, para transmitirles un poco cómo esas decisiones de negocio son muy relevantes, difíciles de tomar porque no tenemos una bolita mágica para adivinar qué es lo que va a pasar y qué tanto va a durar, como bien decía Francisco, bueno, parte de la pandemia, puede ser la guerra, pueden ser muchas razones que están influyendo en estos temas de insumos, del costo, digamos, y también de la logística. Y, por ejemplo, en nuestro caso, lo que decidimos hacer fue producir y seguir produciendo, y lo seguimos haciendo, y no hemos frenado nuestra producción. Estamos a full, la capacidad completa en nuestras plantas en México y en Estados Unidos, para que, y obviamente, para tener las unidades, digamos, casi listas. Simplemente lo que nos hace falta recibir de componentes, los ponemos en un offline y los tenemos separados, pero ya está producida el tractocamión. En cuanto llega, por supuesto, se le pone y se puede ya entregar al cliente final, pero eso es una decisión de negocio importante en cuanto a que, pues, la logística de tener en offline miles de unidades esperando una parte, pues en la gran mayoría de los casos puede ser los microchips, pero a nosotros también nos han faltado un sinfín de cosas, ¿no? Las literas, los cinturones, llantas, pueden ser muchas partes del mismo, o sea, bueno, que obviamente que conforman nuestra cabina, y entonces la decisión ha sido seguir
en la producción normal, incluso a los límites superiores, para que en cuanto se van recibiendo partes podamos ir sacando las unidades. Eso pues implica un doble costo, ¿no? Porque tenemos que alquilar más patios, tenemos que dar mantenimiento de seguridad y de calidad a nuestros productos cuando salen ahí en el offline y luego otra vez cuando llegan las componentes. En fin, sí es un aumento, digamos, generalizado, pero insisto, yo lo quiero ver positivo, que esto no será, por supuesto, para siempre y que poco a poco nos vamos a ir normalizando. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Francisco. De tu último comentario me da pie a otra pregunta que tenemos justamente del TEMEC. En el capítulo 31 se prevé que el valor del contenido regional que en este nuevo acuerdo pasó del 62.5 que teníamos en el NAFTA al 75% ahora. Sin embargo, México y Canadá se han inconformado con la interpretación que le da Estados Unidos a este contenido regional, que su interpretación no toma en cuenta los supercomponentes esenciales o supercore, como los conoce la industria. La industria automotriz de América del Norte en realidad requiere un porcentaje mayor al 25% de insumos externos. Esto en parte era lo que estabas planteando. ¿Y qué necesitamos hacer para lograr en el largo plazo tener ese pequeño porcentaje hecho en la región de América del Norte? Los dejo con la palabra. No sé si Francisco quieras iniciar. Marcela, adelante. Perfecto. Bueno, en principio es un tema para todo un seminario de varios días. No que yo lo dé, pero hay expertos que lo pueden dar con mucho gusto. Voy a tratar de resumir, que creo que es lo importante para esta reunión. En el nuevo USMCA, en el famoso TEMEC, más que en el NAFTA era free trade, realmente libre comercio. Era reducir problemáticas, integraciones y demás, garantizando contenido regional. En este nuevo tratado es una administración del comercio. Esta administración del comercio tiene 4 pilares para la parte automotriz fundamentales. Uno es el valor de contenido regional, donde efectivamente, como dice Roberto, están pidiendo hasta el 75%, dependiendo del tipo de, si es core part, si es partes principales, si es partes complementarias. El segundo punto importante que también hay que considerar es la de acero y aluminio. También es una cuestión que Estados Unidos impulsó fuertemente, concretamente el gobierno de Trump, que requiere 70% de acero y aluminio de Norteamérica. Luego hay el concepto precisamente de core parts, de cómo se está discutiendo. Yo ahorita voy a tocar este panel que estamos metidos con Canadá en contra de Estados Unidos. Y finalmente, un tema importante que es el índice salarial. Recuerden que se está pidiendo que el 40% de los vehículos de pasajeros tengan un salario mínimo que puede considerarse investigación y desarrollo. O sea, en pocas palabras, son fórmulas complicadas. Son fórmulas que requieren tener realmente gente experta para ver cómo sacar la vuelta legalmente, no pretende para nada ser ilegal, pero cómo integrar estos números que son bastante más complejos que los que teníamos antes. Como digo, este es un tratado de administración de comercio y no de libre comercio. Claro, mucho mejor que no tener nada. Mucho mejor que estar sin ningún tipo de cobertura. El Tratado de Libre Comercio o USMCA o TEMEC es sumamente importante para México. También lo es para Estados Unidos y para Canadá. Pero bueno, dicho esto, este 75% es que no es que se requiera, es que nos hace a veces menos eficientes. Vamos a tener que tener la línea de producción para Norteamérica con 75% y el mismo coche va a tener que tener partes importadas de otra parte del mundo para poderse exportar a esa otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque nunca ningún país es bueno para todo. Tampoco ningún país es bueno para nada. Pero en el caso de México, que somos buenos en el 80% de las cosas, pues sí necesitamos importar 20%. Y lo mismo en Norteamérica. Habrá mejores producciones para algunos componentes en Alemania, en España, en Vietnam o en Japón, o en Corea o en China. Lo importante es que la mayoría venga de esta región. Pero cuando pones límites, como comentabas, Roberto, de 75%, entonces ya te obliga a comprar piezas que no necesariamente son las mejores. Pero bueno, así estamos, tenemos que integrarlo y la disputa que tenemos en este momento es que Estados Unidos, imaginen un coche que tenga
7,000 componentes. De esos 7,000 componentes, 75% tienen que cubrir con que es América del Norte. Pero salieron con el tema de que de ese 75%, se considera nada más el porcentaje de integración de cada componente. En ningún tratado de libre comercio en el mundo tenemos información que opera así. ¿Qué significa? Que si estás comprando una pieza y nada más tienes 75% de NAFTA, al final te cuenta como 75%, es lo que dicen los gringos. Los canadienses y los mexicanos decimos, no, ese 75% ya lo hizo una pieza de Norteamérica y se vuelve 100%. Lo mismo aplica con todos los tratados que hemos firmado. Entonces estamos en esa disputa que por cuestiones políticas Estados Unidos no ha podido retirar. Tenemos información que puede salir bastante bien, pero hasta que no salga no podemos dejar de destacar que es una preocupación, porque esto implicaría que tenemos que producir mucho más de las piezas en la parte de Norteamérica. Adelante, Marcela. Digo, solo quería complementar que Francisco ya lo explicó muy bien. La parte que les decía al inicio de buscar proveedores también pues cercanos y específicamente en NAFTA. En eso lo estamos también trabajando mucho. Vemos una buena oportunidad en nuestra industria para verlo para México o Canadá, para buscar precisamente, ¿no?, cumplir también con estos requerimientos del TEMEC, considerando que también todas las problemáticas que se han encontrado en los puertos y tenemos proveedores de Asia, por ejemplo, tratar de sustituirlo. Ahora, lo que dice Francisco, por supuesto, es un debate que seguimos teniendo también, que no tiene que ver el debate del tratado en sí mismo, sino dentro de nuestra empresa en cuanto a la calidad de la proveeduría, ¿no? De cómo lo podríamos, digamos, no perderle en esa calidad y sí encontrar los productos adecuados y que además son los que le dan la reputación a la marca, ¿no? Pero sí vemos una opción muy fuerte en cuanto a tratar de buscar esos proveedores en Canadá o en México. Muchas gracias. Marcela, tenemos una pregunta que te hacen directo. Dice, si me permiten la leo: buscando áreas de oportunidad para México y ante la necesidad de fortalecer cadenas de suministro en Norteamérica, ¿existe espacio en México para instalación de nuevas plantas orientadas a tractocamiones, unidades pesadas? Pensando en el costo logístico integral en largo plazo, existen sitios como el puerto de Veracruz que pueden ser interesantes. En 2014-2016 se exploraron estas posibilidades en Freightliner. Agradece por la respuesta. Gracias. Bueno, justo estuve en una reunión en Veracruz donde se está promoviendo la inversión de muchas empresas, en especial que pertenecemos a American Chamber, en esa región, ¿no? Fue en Veracruz la reunión, no sé si por eso venga la pregunta. No necesariamente estamos en este momento en Daimler, en Freightliner, pensando en abrir una planta porque tenemos suficiente capacidad de nuestras actuales plantas, que ya no lo había comentado, pero tenemos 2 plantas en México, una en Santiago Tianguistenco en el Estado de México y la otra en Saltillo, en Derramadero. Y en ellas tenemos la suficiente capacidad para seguir haciendo producción, incluso si tuvieran que subir los números. En este momento, por la circunstancia en la que nos encontramos, no hay una demanda como para hacer una tercera planta para producir más, pero lo que sí estamos explorando es esta parte de proveeduría, ¿no? De buscar a lo mejor alguna otra alternativa, pero no estamos cerrados en un futuro a hacerlo. Para nosotros ahorita, en este momento, la producción que se está haciendo en México, digamos, al día, tiene un porcentaje de 70% se produce en México, de nuestra marca, en nuestras plantas, y el 30% en Estados Unidos y Canadá juntos. Entonces, sí, la importancia de nuestras plantas en México es muy alta. Obviamente, si la demanda, como pareciera ser que va a ser en los siguientes 2 años, quizá en el 2024 más, en 2023 todavía haber un poquito de ajuste, pero se estima que el mercado de tractocamiones en 2024 va a tener un crecimiento muy alto, incluso se habla de más de un 30% de los números actuales. Entonces eso pudiera implicar
esa necesidad, bueno, pues se exploraría este caso de negocio para ver si hace sentido abrir otra planta. Ahora, también es importante mencionar que, digo, para cumplir con esto, el tratado, pero también, pues, para no perder los empleos en Canadá y en Estados Unidos, también por eso se continúa teniendo plantas allá, que naturalmente es algo que a cada uno de los países le interesa, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar al 100% para traerlas acá, pero sí se ha estado explorando. Ahora, no necesariamente te puedo garantizar, digamos, que fuera una inversión en Veracruz en específico, como está la pregunta, o en el sureste, pero lo que se hace siempre no empieza con una idea en especial, sino simplemente se empiezan a ver opciones, incluso con el propio gobierno, de facilidades que te pueden dar, ver que los terrenos sean los adecuados, que se preste absolutamente todas las cadenas de suministro y la logística de traslado una vez que nosotros exportamos más del 80% de lo que producimos aquí. Entonces, también ver pues que todo eso tiene que en su momento ser trasladado a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, esa parte pues la tendríamos que analizar, pero por el momento no hay un plan de abrir una planta de nosotros, pero sí vamos a ver cómo exploramos si quizá pudiéramos tener por allá algún tema de suministro con algún proveedor. Gracias, gracias. Tengo una pregunta de estudiantes. Dice, somos un grupo de estudiantes que desea emprender en la industria automotriz. Vemos que la mayoría de los participantes son jugadores consolidados. ¿Ustedes ven áreas de oportunidad para empresas pequeñas? Adelante, Marcela. O Francisco, si tienes algo. Con mucho gusto, ya estoy caminando rumbo a la sala, pero sí les digo. Depende, si ven de vez en cuando la información de Kontratiev, que es un ruso que sacó información en el año 1900 acerca de los ciclos. Uno puede ver que hay ciclos importantes, y uno de los ciclos importantes es en este momento el de seguridad y de salud. Entonces, si uno dice en lo más amplio, sería difícil. Hacer autos nuevos, uno diría es difícil. Pero en este momento que está cambiando la tecnología, en este momento que está cambiando precisamente el requerimiento de software, yo creo que hay muchos nichos. O sea, hace 20 años era ser el más eficiente en tornillos. Hoy en día es traer la mejor tecnología en software para las pantallas, para el GPS, para tantas cosas que están alrededor, para el manejo de baterías. Justo es el momento de ser emprendedor en la industria. Es la industria que más está moviéndose y por eso mismo está fragmentada. Todavía no se consolida la parte considerando autopartes. Algunas áreas se consolidan, me queda claro, pero hay grandes nichos, hay grandes oportunidades y es, la verdad, una industria muy noble porque pues todos nos tenemos que transportar de alguna forma. Sí, coincido con Francisco y ahí, pues un poco como toda la parte de innovación, creo que siempre abre esa ventana para los emprendedores, ¿no? Son esas nuevas ideas las que van haciendo que se vayan mejorando y mejorando constantemente todos los productos y lo que consumimos. Y hablando pues de los tractocamiones, nosotros estamos constantemente viendo cómo, o sea, nuestro propósito que se los compartí hace rato, que es mantener al mundo en movimiento. Eso es el propósito de Daimler Truck en México, bueno, en el mundo, pero ahorita lo comparto yo aquí en México. Y para mantenerlo en movimiento es justamente estar innovando y mejorando, ¿no? Les decía antes, teníamos tractocamiones con 18 cambios muy difíciles de manejar, ahora son automáticos. Entonces estamos impulsando a que mujeres sean operadoras y entonces abrir ahí también un nicho de oportunidad de empleo. Y por otro lado también la tecnología ayuda a corregir los errores de manejo, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso, ahí hay muchas buenas ideas que surgen de empresas o de emprendedores en donde van creando, por ejemplo, a lo mejor una cámara donde detecta movimiento dentro del tractocamión al momento de estarlo operando o manejando, vamos, y manda alertas. Hace rato les hablaba de todos los datos que se recopilan en el tractocamión en el momento en el que está en movimiento. Tenemos un sistema que ahora sí, que ese sí ya viene instalado con terceros aliados nuestros, proveedores,
pero que ayuda a corregir estos errores. Si te sales del carril, te regresa. Si vas a chocar, frena. O sea, aun cuando el operador, digamos, o la operadora tuviera un mal manejo, ya están, te empiezan a corregir y te ayudan para evitar un accidente. Y entonces todo eso es lo que se va presentando con los eléctricos, con cualquier otra idea que empieza a ver dentro de nuestra industria, pues hay, por supuesto, esos nichos para esta gente, ¿no? Tenemos ahora, y lo acabamos de lanzar hace 2 semanas aquí en México, una cámara que se pone dentro del tractocamión, hay otras que se ponen fuera como para ver quién, en un accidente, ¿no? ¿Qué sucedió en realidad? Y no que tengan que estar a lo mejor medio tratando de imaginar, ya está grabado ahí. La cámara de adentro manda señales cuando un operador se cansa, cuando agarra el celular, cuando está comiendo y le llega obviamente al control que lleva el dueño de la flota, ¿no? Todo esto ayuda precisamente para evitar tener un accidente que por seguridad y que por supuesto pueda causar muerte o lesiones. Y por otro lado, pues para los dueños de las empresas esto es muy atractivo, porque si tienes tu unidad que chocó o que tuvo algún accidente y no la puedes usar, pues por supuesto implica pérdidas millonarias para los dueños de las empresas, ¿no? Entonces hay cabida por muchos lados en ese sentido y eso es lo que se impulsa y que de repente estas ideas llegan así, ¿no? De los estudiantes dijiste que se llaman, bueno, pues de gente que son muy creativos, que son muy inteligentes y que también aportan ideas muy buenas para cualquier industria y de repente, bueno, pues se adapta a la automotriz. Muchas gracias, Marcela. Se nos está terminando el tiempo. No sé si quisieran dar un mensaje final, Marcela, Francisco, sobre todo, ¿cómo ven a la industria? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hay muchas preguntas que quedaron sobre qué tan preparados estamos en lo eléctrico y bueno, los retos que tiene la industria por el fenómeno inflacionario. Entonces, si quisieran ustedes dar un mensaje final al respecto, pues bueno, los dejo. Adelante, Mira, Marcela. Gracias. Sí, Francisco ya se tuvo que ir, me imagino, porque veo que ya se desconectó. Pero sí, también vi dentro de las preguntas y a lo mejor lo que pudiéramos hacer, perdón, esto ya es más un poco logística, que piden nuestros datos. Entonces, con mucho gusto, si quieren, después les podemos proporcionar los datos a través de Ana Karina o de Yair, que nos puedan ayudar a hacerlo y quizá contestar las preguntas en algún otro formato o si nos contactan. Y con mucho gusto, a mí me gustaría, pues, como mensaje decir que a veces escuchamos estas industrias y les ponemos un poquito de estigmas, ¿no? Y hablo obviamente por mi género, que es una industria muy masculina o que es una industria que solo los ingenieros pueden estar o qué sé yo, y mi mensaje es especialmente a los que estén interesados, pues que es apasionante, que me gusta ver tanto interés y que por supuesto pues siempre el pensar en una universidad con tanto prestigio como el ITAM, pues abrir las puertas de la empresa para decir, siempre estamos buscando gente talentosa que quisiera unirse a trabajar en un tipo de empresa global como es la nuestra, pues eso sería para nosotros también, pues es muy importante y no quise dejar de mencionarlo por el tipo de foro que es, ¿no? Es muy, muy valioso contar con el interés, vemos la hora y la cantidad de participantes, pues lo agradecemos. Para mí lo relevante es, lo decía un poquito al principio, con lo que me gustaría a lo mejor cerrar y a veces no lo vemos tal cual. Bueno, pues tenemos una flota de camiones en México que implican más de 500,000 tractocamiones, entonces cuando los vemos a lo mejor en las carreteras no nos fijamos tanto, pero si pensamos el impacto que tiene en cuanto casi un 90% de todos los bienes que recibimos en nuestra casa llega con un tractocamión, aportamos en un 6% al PIB, empiezas a ver cómo se vuelve una industria tan relevante y que está en constante movimiento por lo que implica pues estar siempre innovando y mejorándolo, ¿no? Estamos a un paso perdónenme, en un paso en México, no quiero que se malinterprete, pero a nivel de ingeniería y de análisis, de llegar a una automatización que va a requerir obviamente
regulaciones y muchas cosas, pero imaginan un tractocamión de estas dimensiones que se pueda manejar ya solo. Ya tenemos niveles de automatización y eran los que les contaba hace rato, que corrigen el manejo. Entonces va a ser al rato un poco como nos pasa con los aviones. Existen los pilotos, están ahí, pero ya no tienen que estar literalmente ellos, ¿no? Haciendo piloteando el avión tal cual, porque ya hay todo un tablero, tecnología, etcétera. Y eso es lo que queremos llegar con esto en nuestras unidades. Y bueno, pues decirles un poco como podemos ahondar en todas las preguntas, pero ya veo que Francisco se conectó y también él se tiene que ir, entonces le dejo un poquito el espacio. Adelante, Francisco. Muchas gracias, muy amable. Pues lo que comentabas, la parte de empleabilidad obviamente viene siendo, uno piensa a veces en la industria automotriz, nada más ingenieros, pero en este momento algo que está muy activo es la parte de desarrollo, de planeación. Somos mucho más científicos en la parte automotriz de lo que uno puede creer. En algún momento uno puede haber ligado un taller más a la industria automotriz, pero hoy en día definitivamente todo lo que son nuevos desarrollos son muy necesarios. Obviamente como Exitam, debo de decirlo, orgulloso Exitam, creo que hay una base importantísima de contratación a todos los niveles, pero fundamentalmente todo lo que es innovación, todo lo que son tecnologías. Ya lo que no quiero dejar a un lado es todo lo que es 4.0. Vamos a tener una serie de seminarios de lo que es la tecnología 4.0. No tiene nada que ver con política de 4T. 4.0 es fundamentalmente las nuevas formas de hacer las cosas más automatizadas, más estructuradas, con menos desperdicio, incluyendo economía circular. Vale la pena revisarlo porque yo creo que para eso está formado precisamente la nueva generación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Marcela. Pues no me resta más que regresarle la palabra a Ana Karina y agradecer al ITAM por tenernos aquí. Y muchísimas, muchísimas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones, al agradecimiento, al entusiasmo por el tema. Tuvimos muchísimos espectadores esta noche y también les agradezco que se hayan conectado. Con mucho gusto, todos sus comentarios, preguntas y sus datos que pusieron en el chat, se los enviaremos por correo electrónico a Marcela, a Francisco y a Roberto, y ellos serán quienes se pondrán en contacto con ustedes. Así que les agradecemos también el entusiasmo. Y a nombre de la Asociación de Exalumnos y como presidenta de la asociación, les doy las gracias a nuestros ponentes por su participación y a más de 200 participantes que estuvieron hoy conectados. Esto es un gran esfuerzo que está haciendo la asociación para poder crear sinergias y traer mayor información acerca de nuestros egresados y amigos del ITAM en distintos sectores, pero además lo que queremos crear es esta interacción donde podamos conocernos, saber en dónde estamos, quiénes somos y poder crear redes que en realidad se vuelven un círculo virtuoso de mucha colaboración. Así es que espero que en este espacio podamos aprovechar esta interacción y nuevamente agradezco a Marcela, a Francisco y a Roberto que se conectó desde Estados Unidos por estar aquí con nosotros, a Francisco que está corriendo en el aeropuerto, a Marcela por tu agenda tan ocupada y sobre todo a ITAM por ser nuestro anfitrión esta noche. Muchas gracias, buenas noches y esperemos nos acompañen a otros de nuestros eventos de la asociación.